Saludos, exploradores del tiempo y la historia. Hoy tengo el agrado de presentarles un tema muy importante dentro de lo que es nuestra cultura Cusco, la fundación del Imperio del Tahuantinsuyo y de la ciudad misma. Por eso tengo el honor de presentarles a dos expertas en la materia. Oh, aquí están. Gracias, Sanjuri. Es un placer estar aquí contigo para descubrir más sobre este fascinante tema que es la fundación del Imperio Incaico o la fundación del Imperio del Cusco, ya que este tiene muchos mitos, leyendas y hechos históricos, documentados por cronistas, historiadores y literatos como Inca Garcilaso de la Vega o Bernabé Cobo. Hola mis queridos amiguitos, gracias Sanjuri, estoy muy emocionada de estar aquí, ya que el Cusco y el Tahuantinsuyo tienen una historia grandiosa a lo que viene a ser nuestras leyendas. Veamos las investigaciones de Huamampo Mayala y de María Rosorowski. Aunque pase todito el tiempo, sabré esperar. Conozco sin haber visto tu corazón. Para iniciar, hablemos un poco de lo que es el contexto histórico y mitológico de la fundación del Imperio del Tahuantinsuyo. ¿Qué nos podrían decir acerca de estos mitos y leyendas que se encuentran registrados por cronistas, literatos e historiadores? A ver, a mí siempre me llamó la atención la leyenda de Manco Cápac y Mama Oyo, que nos cuenta el Inca Garcilaso de la Vega, cómo estos emergieron del lago Titicaca, tomando un rumbo, dirigidos por su padre el Sol, hasta llegar al cerro Guanacauri, Lapu Guanacauri, que es donde se hunde la barreta de oro que ellos traían. Y ahí fue la señal que su padre les mandó para que iniciaran la fundación del Imperio del Tahuantinsuyo, porque ahí fue donde encontraron tierras fértiles. Y bueno, Daniela, ¿qué nos podrías decir tú acerca de esta fundación? Bueno, lo que yo podría comentar sobre la fundación del Imperio Incaico sería más basado en la leyenda de los hermanos Ayer. Bueno, según C.S. León en su obra El señorío de los Incas, nos cuenta cómo 4 hermanos salen con sus esposas de Pacaritambo hacia el cerro Guanacauri, que es donde empieza la fundación del Imperio Incaico. Bueno, eso sería todo. Vamos con el siguiente segmento. Balicha lisa pasñari, niña chay de ver. El Cusco no solo fue el corazón dentro de la política para el Tahuantinsuyo, sino que también fue un punto muy latente en lo que son sus creencias, su religión, técnicamente su credo. Keren, ¿qué me podrías decir al respecto de todo esto? A ver, María Rosorowski en Historia del Tahuantinsuyo nos comenta que la forma peculiar que tiene el Cusco, que es la de un puma, fue una manera de los incas de conectar la ciudad con lo que era el cosmo o la cosmovisión andina, ya que a través de que el puma era un animal espiritual y también un animal sagrado para ellos, buscaban una manera de reflejar esto, ¿no? También podemos observar que en el Cusco se practican muchas fiestas, tales y como es el Inti Raymi o el Quilla Raymi, en diferentes lugares y por diferentes instituciones. La cosa es que también observamos que contamos con muchos templos de adoración o de rituales, tales y como son Sacsayhuamán o Coricancha. En estos, yo creo que estos templos sí tienen una conexión espiritual con lo que va más allá en el cielo y también más abajo de la tierra. O sea, los incas no solo se quedaron con lo que fue lo terrenal, sino ellos quisieron abarcar más allá de lo que podían, ¿no? Contextualizando un poco, ¿qué me podrías decir acerca de lo que estamos realizando ahora? Por ejemplo, mañana se realizará lo que es el Inti Raymi. ¿Y cómo podríamos reflejar esto? ¿Siguen nuestras creencias en los astros? Claro, o sea, para mí yo creo que sí siguen nuestras creencias en los astros. También mencionando lo que mañana se celebra, que es el Inti Raymi, es una manera de conectar de nosotros mismos ahora en la actualidad con lo que fue nuestros antepasados, los incas, y también con lo que es lo cosmo y los astros, ¿no? Claro, también se observan diferentes festividades, pero yo creo que lo más importante es el Inti Raymi. Por eso es que deberíamos de tomar decisiones también para seguir revalorando esto. Además de que con esta festividad no solamente llegamos a lo que es nuestro continente, sino que abarcamos más allá, porque muchas de otras personas vienen de diferentes lugares del mundo solamente a observar estas festividades.
Bueno, claro, un aporte que quiero hacer sería que mañana se celebra lo que es el Inti Raymi, pero también lo que es la Fundación del Cusco. Y un punto aquí a resaltar sería que nosotros celebramos la fundación incaica, más no la fundación que nos han impuesto los españoles. Así es que se seguiría manteniendo lo que es nuestras creencias, ¿verdad? Claro, sí se siguen manteniendo lo que son nuestras creencias, porque también hay que recordar que incluso cuando los españoles pusieron o impusieron la religión cristiana en el Cusco o en el Perú, los incas buscaban una manera de seguir adorando lo suyo. Por ejemplo, un ejemplo que tenemos aquí cerca es la cruz de San Jerónimo, que incluso podemos ver cómo hay talladas otras figuras que pertenecían a los incas, mezclado con la religión cristiana. Claro, ¿no? Sería una especie de sincretismo. Y bueno, Daniela, ¿qué nos querías aportar tú? Danos tu punto de vista. Bueno, Bernabé Cobo en Historias del Nuevo Mundo nos menciona lo que vendría a ser el Capagñán. Podemos interpretar que los incas no solo se quedaban en el ámbito terrenal, sino que investigaban o querían abarcar el tema de lo que es arriba y abajo. Exacto, lo astral, el cosmos y todo eso. Ahora, bueno, el Capagñán son caminos que conectan con lo que viene a ser los suyos. Eso. Y bueno, otro tema más que quisieran abarcar. Me gustaría abarcar el tema de que, bueno, no se da la suficiente importancia, claro, al Inti Raymi, y también me gustaría hacerle una invitación a todos de que puedan observar esta festividad. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Siguiendo con la cultura dentro del Cusco y más allá de sus fronteras, ¿cómo el imperio del Tahuantinsuyo influyó en el pasado y actualmente dentro de lo que es la cultura, técnicamente? A ver, Daniela. Bueno, Huama Poma de Ayala nos habla sobre lo que viene a ser la identidad cultural. Se representa a través de las imágenes de Pachacuti, lo que venía a ser el imperio incaico anteriormente hasta la actualidad. Nosotros nos identificamos con identidad cultural, con nuestros platos típicos, nuestra vestimenta, nuestras ceremonias, las danzas que interpretamos. Por ejemplo, una de las más importantes es nuestra festividad del Inti Raymi, donde cada año se da inicio al solsticio de invierno para que así nosotros podamos prepararnos a nuevos cambios, nuevas oportunidades. Y bueno, Keren, ¿algo que quieras decirnos acerca de todo este tema? A ver, un tema interesante viene a ser el ritual Lapuwanakauri, también practicado por nuestra querida institución Alejandro Velasco Astete y muy promovida por los profesores y también el señor director, también como los estudiantes. Yo siento que aparte de ser solamente una institución educativa que nos brinda conocimientos, también nos brinda esa enseñanza de amar a lo nuestro, a aquello que nos hace únicos, que solamente nosotros podemos tener, tal y como es el ir al cerro de Lapuwanakauri, a recrear cómo fue la llegada de los hermanos Ayar a territorios cusqueños, ¿no? Y también es una manera de conexión, porque al ir allá te sientes muy relajado y puedes incluso conectar con algo que capaz no logras hacer en otras partes de la ciudad o en tu día a día, sino que te brinda aquella experiencia de sentirte cusqueño, de tener un baño de cusqueñismo y de no sentir vergüenza por nada. O sea, esa es algo que yo siento y que me gustaría que también otras personas puedan experimentar. Claro, ¿no? Recalcar un poco de lo que llegaría a ser el nombre, el Tahuantinsuyo Pacarinan, el punto del origen del Tahuantinsuyo. Claro, también el punto de origen de nosotros mismos, claro, nuestras raíces. ¿Algo que nos quisieras aportar, Daniela? Bueno, lo que quería decir es que no sintamos vergüenza por nuestros orígenes. Hay muchos cronistas, historiadores, literatos que hicieron surgir lo que es la historia cusqueña. Entonces, nosotros al practicar esas ceremonias, el Inti Raymi, el Huanakauri, sé que muchos sienten vergüenza, miedo, pánico, y es normal, pero no sintamos vergüenza de lo que es nuestro origen, de lo que somos nosotros.
Entonces podríamos decir un poco de que los orígenes que nosotros tenemos siguen siendo presentes en la actualidad, que no solo se quedó allí en el pasado, sino que lo seguimos arrastrando hasta ahora, lo seguimos arraigando técnicamente con el solo hecho de vestirnos así, con unos ponchos o con comer la comida de nuestra misma cultura. Estamos practicando lo que llegaría a ser la cultura viva y claro, recalcar lo que ustedes mismas dicen, que no sintamos vergüenza de lo que es nuestro y claro que esto nos identifica y al contrario, ¿no? Ponerlo en práctica y decir, resaltarlo, ser orgullosos de lo que tenemos nosotros. Ya, eso sería todo. Sabemos que cada 24 de junio celebramos lo que es la Fiesta del Sol o el Inti Raymi, pero también estamos celebrando la fundación incaica del Imperio del Tahuantinsuyo. ¿Cómo se relacionaría esto y cómo se trata además lo que es la fundación española dentro del Cusco? A ver, Luis Valcárcel investigó un poco más sobre el Inti Raymi y nos dice que esta festividad, para los cusqueños sobre todo, es una manera de conectar con lo antiguo, con nuestro pasado. Es una manera de rendir homenaje y seguir rindiendo homenaje a todo aquello que nos hace únicos. Es una manera de baño de cusqueñismo en el que nosotros experimentamos una sensación que también experimentaron nuestros antepasados. O sea, es como decir que algo que vivieron capaz nuestros abuelos, nuestros bisabuelos o nuestros padres, nosotros lo seguimos viviendo, pero siempre teniendo en cuenta de que esto es lo que nos hace únicos, lo que nos hace cusqueños y sobre todo lo que nos regala esa sensación de decir, mira, yo hago esto, o tal vez compartir esa sensación con otras personas de otras partes del mundo. O sea, poder decir, mira, en mi país o en mi ciudad hacemos esto, en tu país lo hacen, capaz en su país hagan otras cosas, pero entre nosotros hacemos esto. Y qué hermoso se siente poder decir, esto es lo que yo hago. Y bueno, Daniela, algo que nos quisieras decir, tu punto de vista respecto a este tema. Bueno, mi punto de vista es que en el Inti Raymi nosotros revivimos lo que viene a ser la historia de nuestros antepasados. Un poco más explícito del Inti Raymi pues es rendirle culto a Dios el Sol, que en ese entonces era el dios de los incas. Hoy en día creemos en otros dioses. Creo que parte de esto se enlaza con lo que es el sincretismo, pero volviendo al tema. Creo que el Inti Raymi es muy importante porque nosotros somos cusqueños. Entonces, como cusqueños debemos de prevalecer nuestra cultura inca, nuestros orígenes y nunca dejar de hacerlo. Y claro, bueno, volviendo un poco al tema que tratamos unos segmentos hacia atrás, la fundación del Imperio del Tahuantinsuyo, que nosotros estamos representando en lo que es la celebración del Inti Raymi, sigue prevaleciendo, porque cuando preguntamos a una persona, digamos, un cusqueño, ¿no? ¿Cuándo fue la fundación del Cusco? Y técnicamente siempre te va a responder que fue el 24 de junio, o sea, el Inti Raymi, y no saben a muchos de la existencia de lo que es la fundación del Cusco mediante la cultura española. Técnicamente que nos los impusieron cada 23 de marzo. Esto sigue prevaleciendo actualmente, como se vuelve a repetir en lo que es la celebración del Inti Raymi. ¿Algo más que quisieran aportar? Claro, como tú mismo lo mencionas, creo que para todos los cusqueños la verdadera fecha del Tahuantinsuyo Pacarina es el 24 de junio, donde representamos y muchas personas representan lo que es el Inti Raymi. Entonces, a partir de esto es cuando nosotros empezamos a llamarnos cusqueños. Bueno, cabe recalcar también que vienen personas de diferentes países, entonces al nosotros realizar ese tipo de ceremonias es como que hacemos un intercambio cultural, transmitiendo a través de las representaciones nuestra historia. Ya. Bueno, recordando que sigamos manteniendo nuestra cultura. Sabemos que en el Cusco tenemos diversidad de costumbres y tradiciones y que estas fueron forjadas a través del legado que nos dejó el Imperio del Tahuantinsuyo. Claro ejemplo tenemos lo que es la domesticación de las plantas. ¿Qué nos podrías decir acerca de todo esto, Keren? a ver, Clarino Mato de Turner en sus relatos e historias
nos comenta cómo la papa y el maíz fueron a esos recursos, esos alimentos muy importantes de la dieta incaica. Además, recalcando también que hasta ahora se sigue recalcando lo que es el cocahue. ¿Y qué es el cocahue? Es una manera de una pequeña merienda o un refrigerio o un lunch que se llevan las personas, sobre todo los agricultores, cuando realizan un trabajo de siembra o cosecha. ¿Por qué se llevan estos productos? Te preguntarás. Porque además de contener grandes cantidades de carbohidratos, estos nos aportan energía. Entonces los incas, a partir de esto, veían aquellos alimentos que les aportaban más energía y que podían ser ligeros de llevar y también ligeros al momento de comerlos, pero que aún así iban a poder seguir teniendo esa fuerza que ellos tenían. Y bueno, Daniela, ¿qué nos podrías decir acerca de todo este tema? Bueno, en antologías cusqueñas se menciona lo que es el sistema de irrigación, el sistema de la antenería, que en ese entonces los antenes eran tipo gradas o escaleras. Exacto, creando ecosistemas. Ahora, los sistemas de irrigación se realizaban a través de canales o pequeñas canaletas donde el agua fluía. Y gracias a esto se podía regar lo que viene a ser las siembras, el choclo, la papa y eso, ¿no? Y bueno, ¿se podría decir que esto se sigue practicando actualmente dentro de nuestro contexto? En algunos lugares sí, por ejemplo como en Urubamba. Aún se realizan las canaletas de agua y así las personas que viven en este lugar riegan sus cosechas. Y bueno, ¿algo que nos quisieras aportar, Karen? Claro. Por ejemplo, cuando nosotros vivimos la experiencia de participar en Guanacauri, pudimos observar cómo muchos de los estudiantes incluso llevaron lo que se conoce como el cocahue para tener un compartir. Entonces no solamente se basa en la energía que estos aportan, sino que también a través de estos productos podemos pasar momentos de calidad o compartir experiencias. Además de que, por ejemplo, en las comunidades cercanas como Jircas, podemos observar que ellos siguen practicando muy de manera respetuosa lo que es la agricultura. Y bueno, relacionando todo esto, podríamos decir que el hecho de que los incas hayan domesticado estas plantas pudo haber aumentado su valor nutricional también, ¿no? Y así nosotros poder seguir consumiendo lo que es actualmente los productos que ellos nos han dejado y manteniendo lo que es la cultura viva, un legado cultural. Otro legado que nos dejaron los incas, pero que con el tiempo se ha estado perdiendo, sería el valor que nosotros les presenciamos a las mujeres. ¿Qué nos podrían decir acerca de este tema? A ver, se podría abordar este tema de una manera muy explícita, ya que en tiempos incaicos las mujeres eran muy valoradas y muy respetadas, ya que se podían clasificar las mujeres de acuerdo a las características que estas tenían, como por ejemplo se recalca en la historia del Tahuantinsuyo Pacarina la participación de Mama Oglio, que fue la mujer que les enseñó a tejer, a preparar algunos alimentos y también lo que fue un poco la agricultura o la agricultura doméstica, ¿no? Yo creo que, bueno, también a base de algunas historias y leyendas, se puede observar que sí, en el imperio del Tahuantinsuyo la mujer era muy respetada y muy valorada, algo que capaz algunas comunidades o algunas sociedades pierden ahora en la actualidad. Pero yo creo que deberíamos de seguir el ejemplo de los incas, porque se puede observar cuán equitativo eran estas tradiciones, en las tradiciones y en la cultura que sostenían, ¿no? Y bueno, Daniela, respecto a todo este tema, ¿nos podrías dar tu punto de vista? Bueno, hablando de años pasados, en lo que viene a ser el imperio incaico, las mujeres tenían un gran valor, eran respetadas, eran valoradas y eran cuidadas por todos, o sea, tenían el mismo valor que los hombres. Quizá los varones podían hacer un poco más de fuerza y todo eso, pero las mujeres tenían roles que quizá ahora no son valorados como antes. Por ejemplo, antes se veían las habilidades de las mujeres en lo que viene a ser el ámbito textil, en lo gastronómico, en las comidas, etc. Y también, bueno, en lo que viene a ser las plantaciones. Y bueno, resaltando, contextualizando actualmente, se ve que hemos perdido esos valores que nos han podido dejar los incas.
en donde las mujeres eran muy respetadas, viéndose como seres míticos, se podrían decir, con el solo hecho de concebir o mantener una familia unida, se podría deducir. Claro ejemplo también es recalcar que en la leyenda de los hermanos Sayar se puede observar cuán importante era Mama Huaco, o la fuerza que ésta tenía para también poder conquistar territorio cusqueño cuando apenas llegaron. Claro, conquistaron esto de los primeros pobladores que ya vivían acá. ¿Algo más que quisieran aportar? Ya, eso sería todo. Porque sé que no volverás, porque sé que no estarás cuando te busque mis... Una parte fundamental también a abarcar sería el legado ético que nos han dejado nuestros antepasados los incas, que al igual que la importancia de la mujer se ha estado perdiendo a través de los tiempos. Daniela, ¿qué me puedes decir acerca de todo esto? Bueno, Inca Garcilaso de la Vega nos menciona en Comentarios Reales las leyes que practicaban los incas. El Amasúa, que en español significa no robarás; Amaqueya, no seas ocioso, no seas vago; y Amayuya, no mentiras. A través de estas tres reglas se establecía un orden, ya que quien no cumplía estas reglas recibía un tipo castigo o algo así. Entonces creo que en la actualidad debemos retroceder un poquito más hacia el pasado y optar por estas reglas, porque hoy en día la sociedad está perdida. Siguiendo con los comentarios de Keren. Claro, también en algunas escenificaciones, como observamos en el Inti Raymi o el Tahuantinsuyo Pacarina, podemos observar cuán importante es la participación de cada uno de nosotros, o sea, esa participación activa que nosotros tenemos que tener para cumplir con estas leyes, ¿no? Que es el no mentirás, no robarás y no seas vago o ocioso. Entonces, con estas tres leyes, yo creo que los incas tuvieron una manera más de ser organizados, tener igualdad para todos y que todos puedan participar de manera activa en las actividades que estos tenían, así como prevalecer lo que eran los valores y la armonía. Y bueno, haciendo una unión entre las ideas que me han presentado, se podría decir que estas leyes son fundamentales, o bueno, eran también fundamentales para establecer un orden dentro de la sociedad que ellos tenían. Y sería bueno seguir practicando esto porque es una base ya para tener una buena estructura social, se podría decir, como el no robarás, el no mentirás, que muchos no practicamos, y el no serás ocioso, que técnicamente era penalizado, como me comentaban, que es la pena de muerte, y técnicamente ahorita no estaríamos vivos nosotros aquí. Y ya, bueno, eso sería todo. Ya llegará el día en que yo te diga que no te necesito más. Siguiendo con el tema, ¿podrían decirme cuál es la influencia dentro de la arquitectonía inca? Bueno, según Jean-Pierre de Frozen, en Architecture and Construction at Ollantaytambo, nos menciona lo que vendría a ser que los incas trabajaban la agricultura y sus construcciones a través de piedras. O sea, ellos modificaban el tamaño, la figura de una piedra para así poder construir lo que vienen a ser los centros arqueológicos hoy en la actualidad, como por ejemplo Machu Picchu, Sacsayhuamán. Ollantaytambo también es un sitio arqueológico y hay muchos lugares más. Entonces nos basamos o concluimos con que los incas utilizaban los recursos que tenían a su alrededor para poder realizar la arquitectura. Siguiendo con Keren, un aporte que nos podrías dar. Claro, John Hemming nos cuenta o relata de acuerdo a su investigación cuán asombroso fue para él encontrar estas estructuras que los incas pudieron construir, ¿no? Que hasta ahora sigue siendo un claro misterio cómo fue que lograron movilizar rocas de tamaños tan grandes y encajarlos de perfecta manera. O porque, o sea, si nosotros visitamos algún sitio arqueológico como por ejemplo Coricancha, Sacsayhuamán, Machu Picchu o cualquier andenería que podemos encontrar, sobre todo en la ciudad del Cusco, vemos cuán exactas fueron las piezas que estos tuvieron que poner
para lograr las estructuras que ellos crearon, ¿no? Como ya lo dije, sigue siendo un misterio y ojalá que en algún momento podamos descubrir cómo fue que los incas sí lograron crear eso. Entonces, para mí me parece algo verdaderamente asombroso y fascinante. Bueno, podríamos decir que la relación que encontramos entre lo que es la arquitectura inca sería que estos no solo estaba relacionado a su credo o lo espiritual, sino que también influyó mucho en lo que era su alimentación. Claro ejemplo tenemos lo que estábamos abarcando hace un rato, la domesticación de las plantas con lo que son los andenes. Daniel, ¿algo que nos quisieras aportar? Ok. Es impresionante ver cómo los incas se basaban en lo que tenían, ¿no? O sea, quizá buscaban más elementos, pero era más su ámbito terrenal. Y ahora la inteligencia también influye bastante con su alimentación, ya lo mencionó Anjuri. Solo eso. Y bueno, eso sería todo. Bueno, Anjuri, muchas gracias por invitarnos aquí en este episodio del podcast. También agradecerte a ti, Daniela, por estar aquí y agradecerle sobre todo porque ahora me siento más segura de ser cusqueña. Creo que este baño de cusqueñismo que acabo de tener, también compartiendo un poco de lo que conozco, me sirvió de mucho y espero que a ustedes también les haya servido aquel aporte que pude darles. Espero que volvamos a reunirnos y agradecerles. Bueno, agradecer principalmente al podcast Comentarios Dorados, así como también a Anjuri y Keren, de dejarme ser partícipe de este intercambio de ideas, opiniones acerca de lo que viene a ser nuestro imperio cusqueño. Los invito a que se sientan orgullosos de ser cusqueños. El día de hoy en el podcast hemos tenido una fascinante travesía a cargo de nuestras compañeras invitadas Daniela y Keren, en este cual resaltamos la importancia de mantener nuestra cultura viva, pero teniendo como tema central el Tahuantinsuyo Pacarinan, el origen del Tahuantinsuyo se podría decir, así como la fundación del Imperio Incaico o la fundación de la ciudad del Cusco, abarcando temas esenciales como lo que es la arquitectura inca, la revaloración de la mujer dentro de nuestra cultura, la domesticación de las plantas, así como el legado que nos han dejado nuestros ancestros. Actualmente hemos podido observar que estos han dejado de practicarse. Claramente tenemos el legado ético que nos han dejado los mismos, el Amazúa, el Amayuya y el Amaqueya, teniendo en cuenta que estos son base para formar una buena sociedad. Así es que, teniendo en claro todo esto, lo único que nos quedaría decirles sería que sigan practicando lo que es nuestra cultura viva, sigan manteniéndola vigente, porque esto nos hace únicos y especiales. Así es que no tengan vergüenza de demostrar quiénes son. Practicando solo la vestimenta, la gastronomía, ya es la cultura viva y la cultura activa. Así es que sigan practicándola. Y recalcando también un punto muy importante que sería la escenificación que realizamos nosotros cada 21 de junio en la institución educativa Alejandro Velascacete, el Tahuantinsuyo Pacarina o el Apuhuanacabra. Esta también es otra demostración de lo que nosotros tenemos dentro de nuestra cultura, como manifestaciones culturales. Patrimonio cultural inmaterial, siendo esta manifestación una de las más importantes, además del Inti Raymi. Sigan demostrando quiénes son y cómo se valoran ustedes mismos. Lo único que me quedaría decirles es muchas gracias a nuestras invitadas que tuvimos el día de hoy en el podcast Comentarios Dorados, Keren y Daniela. Así es que invitarles a que se suscriban a nuestro podcast y sigan manifestándonos en los siguientes días. Gracias. ¿Y dónde están las chicas? No se olviden suscribirse a nuestro podcast Comentarios Dorados si quieres ser un viajero en la historia y el tiempo. Porque ser cusqueño es lo máximo.